Vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Y gracias por estar allí pendiente de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de Corintios, o la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 18 al 20. Segunda de Corintios, del 18 al 20. Voy a dar lectura a la palabra de Dios allí. Y a partir de allí vamos a ir analizando esa escritura, vamos a ir buscando entender la palabra de Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Voy a volver a leer. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Bien, vamos a hablar en esta mañana bajo el título El ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. En las iglesias nosotros encontramos una cantidad de ministerios. Encontramos un montón de ministerios, cada vez se inventa uno nuevo para mantener a la gente ocupada. Este, la idea no es que la persona entienda y comprenda su vida con Dios y el poder eh, eh, arreglar su cuenta con Dios, sino que hemos llenado las iglesias de ministerios para que cada quien tenga un carguito allí en la iglesia y sienta que está haciendo algo. Y el ministerio pastoral y el ministerio de jóvenes y el ministerio de alabanza y el ministerio de danza y el ministerio y cada vez vamos agregando un nuevo ministerio, pero usted no consigue que agreguen este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Mire que yo no estoy hablando allí de misterio, sino ministerio, ministerio de la reconciliación, porque así habla la Biblia de que eh, habla de un ministerio de la reconciliación. Y vamos a ver en esta mañana qué es esto del ministerio de la reconciliación y cómo fue que Dios hizo esto de reconciliarnos y qué fue lo que nos encargó a cada uno de nosotros. Mire, eh, el hecho es que Dios hizo todo lo posible para que nosotros nos reconciliáramos con Él. Eh, y esto es porque existe una enemistad, existe una enemistad. Mientras el ser humano no tenga necesidad de algo, eh, vive ajeno de Dios. Vive ajeno de Dios haciendo todo lo que le viene en su pensamiento, todo lo que le viene a su corazón hacer y haciendo incluso cosas que a Dios no agradan. Y pues esto ha hecho
que el ser humano se constituya enemigo de Dios, así dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, Santiago 4:4, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. De manera que hay una enemistad del ser humano contra Dios a raíz de que ha abrazado las cosas del mundo, ha empezado a hacer todo aquello que le dictamina su corazón y cada vez se aleja más de Dios. Y la Biblia, vuelvo y lo repito, esto lo trata como una enemistad contra Dios, una enemistad contra Dios. Y esta enemistad se inició a causa de la introducción en el mundo del pecado. A raíz de que se introduce el pecado en el mundo, se inicia una enemistad contra Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. De manera que el pecado se introdujo en el mundo y esto pues le gustó al ser humano y empezó a pecar. Incluso no a la manera de Adán, sino que cada quien fue agregando, inventando su propio pecado, su propia manera de desviarse cada vez más del mandamiento de Dios. Ahora, cuando analizamos la porción donde iniciamos, de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20, allí vamos a encontrar que dice, y todo esto proviene de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 al 20, donde iniciamos, y todo esto proviene de Dios. Entonces, allí encontramos lo primero. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Esto no es un invento del ser humano. No es que porque el ser humano empezó a sentir que necesitaba paz en sí mismo, entonces inventó un plan como reconciliarse con Dios. No, fue que Dios este, dispuso un plan de cómo reconciliarnos con Él. ¿Qué debemos hacer nosotros los seres humanos para reconciliarnos con Dios? Por eso dice, y todo esto proviene de Dios. Y es necesario hacer esta observación porque el enemigo, a través de la mal llamada ciencia y a través de las tradiciones, ha querido hacer creer que el Evangelio de Jesucristo es un constructo social, es un invento del hombre. Y esto con el objetivo de desprestigiar la salvación que Dios ha dispuesto por medio de Jesucristo. Lo pone como algo que inventó el hombre. Y, y esto también lo hacen para darle validez a las babosadas que se han inventado, que se les ha ocurrido ahí procurando la paz interior, la paz en su ser, escuchando espíritus engañadores, enseñanzas demoníacas que le llevan a creer en eso de que ellos pueden desde el interior lograr una paz. Y si tú sientes paz, entonces tú estás bien con Dios porque tu paz, mire, babosadas más grandes. Esto lo hacen simplemente para desviar el objetivo que Dios se ha propuesto
de reconciliar al ser humano consigo mismo por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Dios para el impío? Si usted va a Isaías capítulo 57, Isaías capítulo 57, versículo 20 al 21, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. Oiga lo que dice. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. De manera que toda esa gente impía que se la pasa bramando y que se la pasa haciendo una cantidad de ruido para alcanzar la paz y buscar encontrarse con ellos mismos, ellos no van a sentir paz porque siguen siendo impíos. La clave está en dejar de ser impío. Mientras no dejen de ser impío, no va a haber paz. ¿Y sabe quién dijo eso? Mi Dios. Así dice el libro de Isaías. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Al dejar de ser impío, al convertirse, al arrepentirse de sus pecados y que sus pecados les sean perdonados, entonces viene paz para con Dios y paz para con los hombres. Paz para con Dios y paz para con los hombres. Eso es lo que se debe lograr. Y si vemos en la porción de Jeremías capítulo 6, versículo 10 al 15, Jeremías capítulo 6, versículo 10 al 15, dice allí en ese ejemplo, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Jeremías, estoy en Jeremías capítulo 6, versículo 10 al 15. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la aman. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico, y mire aquí el problema tan grande, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Mire lo que sigue diciendo. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. ¿Qué está esperando Dios? Dios está esperando, pues, que la persona sienta vergüenza de las cosas malas que está haciendo, que se avergüence. Y esto es necesario entenderlo, porque es que hay gente que tiene años en el evangelio y usted los escucha testificar y dicen, es que yo no me avergüenzo de lo que era. Si usted no se avergüenza de lo que era, usted no se ha arrepentido. Usted necesita arrepentirse una vez más de su pecado hasta que le dé vergüenza.
Si no le llega a dar vergüenza es porque usted no se ha arrepentido. Usted quiere seguir haciendo lo mismo que era antes. Entonces, cuando llega la persona, el estado donde se avergüenza de las cosas que antes hacía, entonces allí va por un buen camino. Allí va a dejar de engañar, va a dejar de hacer las cosas malas, porque entonces está reconociendo que el rumbo que llevaba antes de conocer a Dios no era el correcto, no era el correcto. Dios tuvo agrado eh, en hacer la reconciliación del ser humano de una manera muy particular. No fue que, insisto, no fue que al hombre se le escuchó, se le ocurrió. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19 al 20. Colosenses del capítulo 1, versículo 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por cuanto agradó al Padre. Esta forma particular de hacer la reconciliación se le ocurrió a Dios y le agradó a Dios que así fuese, que así se hiciese. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. De manera que esta forma de reconciliación tiene la aprobación de Dios, porque Dios fue el que la ideó. Tiene la aprobación. No podemos cambiarla, no podemos desdibujarla, no podemos eliminarla para poner otra diferente, porque hay una que le agradó a Dios y le estableció a Dios, la estableció Dios. La reconciliación por medio de Jesucristo. Y la reconciliación por medio de Jesucristo es la opción de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La reconciliación por medio de Jesucristo es la opción de Dios. ¿La tomas o la dejas? No es que hay diferentes formas de alcanzar es la paz con Dios, hay diferentes formas. Deja de engañar a la gente y deja de engañarte a ti mismo. Hay una sola opción de reconciliación. Es por medio de Jesucristo. Esa es la opción de reconciliación de Dios. Insisto, ¿la tomas o la dejas? Si usted quiere estar bien con Dios, debe saber que esa es la manera de Dios. Y se hacen las cosas a la manera de Dios. ¿Por qué necesitamos reconciliarnos? ¿Cuál es la razón por la que se necesita una reconciliación? La Biblia dice porque éramos enemigos, porque el pecado hace enemistad con Dios. Éramos enemigos. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Entonces la enemistad y la separación es entre el hombre y Dios. Están separados, enemistados a causa del pecado. Pero en este ministerio de la reconciliación, en este proceso que Dios se planteó de hacer la reconciliación con el ser humano, dice la Biblia que siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados. Así dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11. Romanos 5, 10 y 11.
Mire lo que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. De manera que a pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios, Dios dispuso que su Hijo muriese en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Y mire bien claro lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la reconciliación es con Dios. Porque usted se va a encontrar a mucha gente por allí predicando y diciéndole a la gente, reconcíliate con Cristo, reconcíliate con Cristo. No, tú no tienes que reconciliarte con Cristo. La enemistad no es con Cristo. La Biblia dice bien claro, reconcíliate con Dios. Fue Dios el que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros nos pudiésemos reconciliar con Dios, nos pudiésemos reconciliar con Dios. Dice la Biblia también que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esta condición del ser humano, de que por naturaleza éramos hijos de ira y de que éramos enemigos de Dios, era lo que es, esto justificó eh, que Dios hiciera un plan de reconciliación del ser humano con Dios. Se hizo necesario la reconciliación porque éramos enemigos de Dios y porque por naturaleza éramos hijos de ira. Entonces había que hacer una reconciliación con Dios. Cuando vamos a la porción donde iniciamos, una vez más, vemos que hace referencia el cómo fue que se hizo esta reconciliación del hombre con Dios y la razón por la que Dios envió a Jesucristo para reconciliarnos. Dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y no olvide este pedacito, porque si usted entiende este pedacito, usted va a entender el resto del versículo, el resto de la porción. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Usó a Jesucristo como el medio para hacer la reconciliación de nosotros con Dios. Ese es el proceso. Cristo es el medio para hacer la reconciliación de nosotros con Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo sirvió para hacer un solo pueblo, de manera que ya no se trata de judíos y de gentiles, sino que hay un solo pueblo, dice Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Voy a darle lectura nuevamente porque este versículo tiene
un montón de enseñanzas. No las vamos a desarrollar ahorita, pero es un tremendo versículo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella las enemistades. De manera que el propósito de Dios fue este, por medio de Cristo, hacer la paz de ambos pueblos, hacer un solo pueblo. Ya queda abolida esa separación que había, esas enemistades, esos mandamientos expresados en ordenanzas. Eso queda abolido y hace la paz y hace un solo pueblo, un solo hombre de estos dos pueblos por medio de Jesucristo. Bueno, al regresar al texto donde iniciamos, nos encontramos la expresión que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ese es 2 Corintios 5, 18, 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta expresión que está acá ha sido bastante motivo de, de conflicto entre mucha gente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Si nosotros entendemos la primera parte del versículo, cuando dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si usted entiende eso, ¿qué fue lo que hizo Dios que nos reconcilió consigo mismo, con Él? Nos reconcilió por Cristo, por medio de Cristo, a través de Cristo. Entonces usted entiende que cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, entonces está claramente diciendo que Dios está haciendo la reconciliación al cargar sobre Cristo los pecados de la humanidad. Y no es que está diciendo que Dios estaba metido dentro de Cristo haciendo la reconciliación, sino que Dios estaba, al cargar sobre Jesucristo los pecados de la humanidad, Dios estaba haciendo la reconciliación consigo mismo. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 22. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Entonces, ¿por medio de qué o de quién nos reconcilió? Pues por medio de un cuerpo de carne, el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso dice claramente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es porque lo estaba haciendo a través del cuerpo de carne, del cuerpo del Señor Jesucristo. Mira, el Señor Jesucristo es la ofrenda por la expiación. Esa es una de las cosas que debemos de saber acerca de Jesucristo, que es la ofrenda por la expiación. Así dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5 al 14. Por lo cual,
entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones, pero el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, eh, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. De manera que esta ofrenda que Jesucristo, que es Jesucristo, que fue presentada una sola vez por los pecados de la humanidad, es la forma, es el medio que Dios utilizó para reconciliar al ser humano consigo mismo. El cuerpo de Cristo es la ofrenda que se presentó una vez para siempre. Jesucristo es el cordero que fue inmolado, así lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5:12, que decía a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. De manera que Jesucristo es ese cordero, esa ofrenda que se presentó una sola vez y para siempre delante de Dios para hacer la reconciliación del ser humano con Dios. ¿Ve? Dios reconcilió consigo mismo al hombre, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, por medio del sacrificio de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero era esa ofrenda que se presentaba delante de Dios para quitar el pecado. Bueno, Jesucristo es ese Cordero que fue presentado como una ofrenda para hacer la expiación de la humanidad. Y otra cosa que también debemos entender es que sobre Jesucristo Dios cargó el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios, el Padre, Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Cuando usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta que él que está acá, del que está hablando, sobre quien cargó Jehová el pecado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese él está haciendo referencia a el Señor Jesucristo. Jesucristo fue dado por nuestro rescate. Jesucristo fue dado por nuestro rescate. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21, sabiendo que fuiste rescatado, fuiste rescatado, fuiste rescatado
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estas son entonces las razones por las que Dios hizo la reconciliación consigo mismo por medio de Jesucristo. Y están todas estas figuras que nos dicen que Jesucristo fue dado por nuestro rescate, que Jesucristo cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesucristo es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que Jesucristo es la ofrenda por la expiación de nuestros pecados. Todo esto porque Dios lo determinó para que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Dios. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Al regresar allí a la porción donde iniciamos, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación es el que nosotros, cada uno de nosotros, debe asumir. Debe asumir este ministerio. Si usted piensa que está en la iglesia y no sabe qué le corresponde hacer en la iglesia, hágase cargo del ministerio de la reconciliación. Hágase el cargo de hacer lo que dice aquí, porque dice el 2 Corintios 5, 18 al 20, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Entonces, nosotros podemos asumir este trabajo de ir diciéndole a las personas que se reconcilien con Dios, que arreglen sus cuentas con Dios, que se vuelvan a Dios, que se alejen de las cosas que a Dios no le agradan y se acerquen a Dios. Decirle a la gente que deben arrepentirse de sus pecados para reconciliarse, porque lo que hasta ahora en la gran mayoría de las organizaciones hacen es que le motivan a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y eso no es malo, eso es necesario. Le motivan a creer en Jesucristo. Eso no es malo, eso es necesario. Necesitamos creer en Jesucristo, pero no debemos olvidarnos de decirle a la gente que deben arrepentirse de sus pecados para que se reconcilien con Dios. Porque sin arrepentimiento no hay reconciliación posible. Sin arrepentimiento no hay la posibilidad de arrepentirse. Bueno, mediante Jesucristo, nosotros debemos creer en Dios. Jesucristo nos lleva al Padre, pues por medio de él somos reconciliados con Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, 17
Ya lo leímos al 21, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Jesucristo nos ha dado entendimiento para que nosotros conozcamos al único Dios verdadero, para que conozcamos a su Padre, nuestro Padre. Para eso vino el Hijo de Dios al mundo, para darnos entendimiento, para conocer al único Dios verdadero. Por eso Jesucristo dijo que Él es el camino al Padre. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué bueno que empezó con la frase, yo soy el camino, porque si es el camino, no es el llegadero. Es el camino que nos conduce al Padre, que nos lleva al Padre. Él nos da entendimiento para conocer al único Dios verdadero, para conocer a su Padre, para que haya reconciliación. Nosotros tenemos que entender que para que haya reconciliación debe haber arrepentimiento de los pecados. Porque sin arrepentimiento de pecado no hay perdón de pecado. Sin arrepentimiento no hay perdón. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto era lo que predicaba el apóstol Pablo, tanto a judíos como a gentiles. Así lo dice el libro de Hechos, capítulo 20-21. Mire lo que hacía. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Primero que nada, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ministerio de la reconciliación incluye estos dos temas que necesitan cada uno del cristiano, necesita manejar estos dos temas: arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Debemos predicarle a las personas que se arrepientan de sus pecados para que Dios les perdone y crean en el Señor Jesucristo. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, si usted hasta el día de hoy no se ha reconciliado con Dios, qué bueno que tome el tiempo para reconciliarse con Dios. A usted le dijeron, reconcíliese con Cristo, y usted obedientemente se reconcilió con Cristo. Usted no tiene la culpa. El que le orientó, no lo orientó bien, porque la reconciliación es con Dios. Entonces, si usted se reconcilió con Cristo, le hace falta reconciliarse con Dios. Si usted simplemente creyó en el Señor Jesucristo, porque así también decimos, cree en el Señor Jesucristo, pasa adelante, acepta a Jesucristo como tu Salvador, y vuelve, insisto, eso es necesario. Pero si nada más usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, pero no ha conocido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, usted necesita conocer a Dios.
Necesita conocer a Dios, porque ese es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Solamente le han hablado de Jesucristo. Usted necesita conocer a Dios. Usted necesita pedirle perdón a Dios por los pecados, porque es con Dios que el ser humano está enemistado. Usted necesita reconciliarse con Dios y seguir creyendo en el Señor Jesucristo, pero arreglar su cuenta con Dios. Es un momento, una buena oportunidad para que usted lo pueda hacer allí en el lugar donde está. Vamos a orar, soberano